como tema específico. Y finalmente péptidos ciclotécnicos. Vamos a ir rápidamente en el tiempo que tenemos por cada uno de los temas. De biomoléculas hay que partir con el concepto de los conceptos de biomoléculas generales. Habíamos visto el tema de una molécula polar, qué es lo que es una molécula apolar y qué es lo que es una molécula anfipática. Esto está orientado básicamente para la gente que viene por primera vez a la tutoría del día de hoy. Ya, molécula polar se va a considerar toda aquella que tiene como átomos oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Es decir, si una molécula tiene uno de estos átomos, es candidata a ser molécula polar. Pero además, para que sea completamente polar, yo necesito que esta molécula sea una molécula pequeña. Nosotros dijimos una regla que es una regla no oficial. ¿Cuál es esa regla no oficial? Dijimos que la regla no oficial era que íbamos a considerar una molécula pequeña cuando tuviera menos de 7 carbonos. Pero es una regla no oficial. O sea, usted no puede usar eso como justificativo. Es simplemente para que en caso de que usted vea una molécula, un dibujo, una imagen, usted pueda considerar que esa molécula es grande o pequeña. ¿Ok? Pero por eso digo que es una regla no oficial. Sobre todo porque no están grabando, entonces... Ya, segundo, vamos a considerar una molécula apolar cuando está formada solo por carbono e hidrógeno. Es decir, solo tengo que ver carbono e hidrógeno en mi molécula. Y nuevamente, tiene que ser una molécula pequeña. ¿Ok? Si tenemos esas condiciones, yo puedo decir que una molécula es polar o una molécula es apolar. Con respecto a la molécula anfipática, usted tiene que ver en la molécula una zona polar y una zona apolar claramente distinguible. Y el claramente tiene que ser subrayado. Es decir, yo tengo una molécula, esa molécula va a tener una zona donde voy a tener átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Voy a tener una zona donde voy a tener solamente carbono e hidrógeno, que generalmente aparece como carbono e hidrógeno, aparece como unas rayitas. En la guía, ayer hicimos algunos ejercicios y aparecían como rayitas. Pero yo tengo que ser capaz de distinguir las dos zonas. Si yo no soy capaz de distinguir las dos zonas, entonces paso automáticamente a lo que es una molécula polar o una molécula polar. Si yo puedo distinguir la zona polar y la zona polar claramente, automáticamente es anfipática. Y las moléculas anfipáticas generalmente son moléculas grandes. Es decir, van a ser moléculas que van a tener más de 7, 8 carbonos en adelante. ¿Ok? Ya. Esta es la primera parte de lo que es biomoléculas. La segunda parte tiene que ver con las fuerzas de interacción. Fuerzas de interacción. Con respecto a las fuerzas de interacción, siempre voy a tener dos moléculas. Y aquí tengo dos opciones. O son moléculas apolares, es decir, una molécula polar o una zona polar con una zona polar, o tienen que ser moléculas o zonas polares. Siempre. No existe el apolar polar. El apolar polar es agua y aceite. ¿Yo puedo juntar agua y aceite? No. No. ¿Puedo juntar dos aceites? Sí. ¿Puedo juntar copete con agua? Sí. Así no debería, pero así sucede. Ya. Cuando yo tengo dos moléculas o dos zonas apolares, hay una sola fuerza que interacciona.
que es fuerzas hidrofóbicas. Recuerde que las fuerzas de interacción lo que buscan es juntar. Esto es importante. Lo que usted busca es juntar dos moléculas, juntar dos zonas. Interacción. Por eso se llama fuerzas de interacción. Si tengo dos moléculas apolares, la única fuerza que yo puedo generar es la fuerza polar, o básicamente las fuerzas hidrofóbicas. Si tengo dos moléculas polares, generalmente voy a tener acá más de una fuerza. La más lógica, la que uno más se imagina, es la fuerza iónica. La fuerza iónica es cuando tengo un ion positivo con un ion negativo. ¿Cómo se llaman los iones positivos? Cationes. ¿Cómo se llaman los iones negativos? Aniones. Es decir, si yo tengo un catión y un anión, ¡pum!, los junto y eso es una fuerza iónica. Algunos le dicen enlace iónico, pero yo le digo fuerza iónica. ¿Ok? Ya, segunda fuerza. Es una fuerza entre un ion y una molécula neutra. Un ion y una molécula neutra. Cuando yo tengo un ion y una molécula neutra, también genera una fuerza de interacción. Generalmente esta fuerza se conoce como la fuerza ion-dipolo. Y esta fuerza ustedes la vieron en las famosas esferas de solvatación. En las famosas esferas de solvatación. ¿Se acuerdan que tenían un ion que se rodeaba de moléculas de agua? Bueno, voy a tener un ion, catión o anión, voy a tener una molécula neutra, como por ejemplo el agua, voy a formar una fuerza que se va a llamar ion-dipolo. Y ahí está obviamente el ejemplo de la esfera de solvatación. Y la fuerza más importante dentro de las fuerzas polares es el famoso puente de hidrógeno. Para el puente de hidrógeno yo necesito dos moléculas neutras. Dos moléculas neutras. Pero ¿cuál es la gracia del puente de hidrógeno? Voy a colocarlo acá. ¿Cuál es la gracia del puente de hidrógeno? Que voy a tener dos de estos átomos, cualquiera de ellos, pueden ser dos oxígenos, dos nitrógenos, un oxígeno, un nitrógeno, un azufre con un oxígeno, da lo mismo. Y voy a compartir un hidrógeno. Lo voy a compartir. Ese hidrógeno pertenece a una de estas dos moléculas, pero por las fuerzas de reacción finalmente terminan compartiendo este hidrógeno. ¿Cuál es la principal gracia del puente de hidrógeno? Que esta estructura que yo tengo acá es estable. Por eso es una fuerza tan importante. Es una estructura estable. Yo no la voy a poder desarmar fácilmente. ¿Cuál es el mejor ejemplo del puente de hidrógeno? La doble hélice. Fíjense que la doble hélice de ADN está estabilizada por puente de hidrógeno. ¿Y la puedo desarmar? Necesito una proteína, necesito una enzima para desarmar. O sea, es altamente estable. ¿Okay? Por eso esta fuerza que está acá, esta fuerza llamada puente de hidrógeno, es una fuerza tan importante dentro de las fuerzas biológicas. Porque es altamente estable. Ya. ¿Estamos claros con esto? Sí. Como resumen, estamos hablando como resumen. Preguntas, dudas, antes de pasar al otro tema. Algo que quieran preguntar sobre esto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aprovechen, muchachos, tenemos tiempo. O algún ejemplo que quieran pedir. Voy a hacer lo mismo que hice ayer. Para la gente que vino ayer, se queda callada. Voy a hacer un ejemplo que hice ayer.
6, 7. Ya. Eso es lo que acabo de colocar en la pizarra. Esa molécula que acabo de colocar en la pizarra. Es una molécula polar, apolar o anfipática. Anfipática. ¿Por qué es anfipática? Con la cadena larga significa Porque puedo ver claramente que una zona polar y una zona... Exacto. Exactamente. Yo si hago una línea acá, esto para mí es una zona polar y esto es una zona apolar claramente diferenciada y además es una molécula grande. Por lo tanto es anfipática. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Agua es polar. ¿Por qué es polar? Por el OH. Ya, pero yo puedo hacer una división aquí o no. ¿Sí o no? No. Fíjense que con esa modificación yo no puedo diferenciar zonas polares y apolares. ¿Por qué? Porque aquí tengo oxígeno, aquí tengo un nitrógeno, aquí tengo un oxígeno, aquí tengo un azufre. Solo con esa modificación yo transformo esta molécula que es anfipática automáticamente ¿en qué? En una molécula polar. ¿Y por qué? Porque yo no puedo ver una zona polar y una zona polar claramente diferenciada. Pero usted dijo que podían ser pequeñas, tienen que ser pequeñas. Sí, pero en este caso yo tengo una molécula grande, pero ¿por qué hice el cambio? Básicamente porque yo puedo tener una molécula grande, pero lo más importante es esto. Es decir, yo puedo ver en esta molécula que está acá dos zonas, una zona polar y una zona polar claramente distinguible. En este caso, no, porque aquí tengo una zona polar, esto también es polar, esto también es polar y esto también es polar. Por lo tanto, rompo la claridad. Y como rompo la claridad, esta molécula, que era anfipática, ahora es una molécula polar. Independiente que sea grande o chico, tiene toda la razón, pero en este caso tengo una molécula grande donde yo rompo la claridad. Y por lo tanto vas a ser una molécula polar. ¿Ok? Así funciona el tema del tema anfipático. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración. Ya, eso quería ver con ustedes como ejemplo. Ya, segundo tema. El tema del dolor de cabeza. El tema más difícil de la prueba. Listo. Aminoácidos. Aminoácidos. Del tema aminoácidos, todo parte de la estructura general. ¿Cuál es la estructura general? Tengo un carbono central, un hidrógeno, un grupo de ácido carboxílico, un grupo amino y finalmente una cadena lateral que es variable. ¿No es cierto? De esta estructura yo puedo sacar la clasificación. Esta clasificación, ¿qué me dice? Yo generalmente divido la clasificación en una clasificación biológica y una clasificación química. La clasificación biológica es estándar o no estándar, y la otra es estándar no estándar, y el otro es esencial. Esencial, con C. Tengo un pequeño problema con las CS. O no esencial. No sé si está bien escrito esencial, parece que no. ¿Bueno, ahí? Esencial. ¿Cómo suena? Esencial. Está bien. Y yo tengo un problema con las SC. Por eso no fui profesor de castellano. Menos mal. Menos mal. ¿Qué significa estándar o no estándar? Si pertenece o no a proteínas humanas.
Si pertenece a proteínas humanas, es estándar. Si no pertenece a proteínas humanas, no es estándar. ¿Cuáles son los importantes? Los estándar, ¿por qué? Porque estos son los 20 que se tienen que aprender. Serina, valina, ácido glutámico, arginina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos yo los voy a poder encontrar en proteínas humanas. ¿Esencial o no esencial? ¿De qué depende? De que si lo sintetiza o no sintetiza. Una alternativa para mirarlo es si lo sintetiza o no el cuerpo humano. Si lo sintetiza es no esencial, y si lo sintetiza es... Perdón. Si no lo sintetiza es esencial, si lo sintetiza es no esencial. ¿Cuál es la otra forma de mirarlo? Con la alimentación. Claro, si hay que ingerirlo o no. Exacto. Si lo ingiero, es esencial. Si no lo ingiero, es no esencial. Son dos formas de mirar. ¿Ok? Esa es la clasificación biológica. La clasificación química, que es la clasificación más compleja y que es la que hemos estado viendo lo hemos estado viendo en ¿cómo se llama? En presentaciones anteriores. Tiene una dinámica. Solo se mira la cadena lateral. No olvidar. La cadena lateral. ¿Qué significa? Significa que yo solamente me voy a fijar en el grupo R. Por ejemplo, adelante. Por ejemplo, si yo dibujo eso, se dibuja o está esa imagen, ¿qué tengo que considerar? Solo eso. Solo la cadena lateral. Si aparece un aminoácido y hay que hacer clasificación química, uno se olvida de esta parte. Esto no existe. Solo me fijo en esto. Solo en la cadena lateral. Ahora, la clasificación química va a depender mucho de esto. Mucho de esto que está acá. ¿Por qué? Porque la primera clasificación química es si un aminoácido es polar o apolar. ¿Y de qué depende? De si la cadena lateral cumple con estos criterios. Es decir, si la cadena lateral tiene oxígeno, nitrógeno o azufre, es polar. Si la cadena lateral solo está conformada por carbono e hidrógeno, es apolar. Pero ojo que tenemos un par de excepciones, que los voy a decir al final. ¿Ok? Si nosotros tenemos un aminoácido que es considerado polar, tenemos una segunda división. Si es polar con carga o si es polar sin carga. Si es polar sin carga se considera neutro. Y si es polar con carga puede tener dos cargas. Puedo tener una carga positiva o puedo tener una carga negativa. Si la carga es positiva, se considera un aminoácido básico. Aquí nos vamos a ácido base. Si la carga es negativa, lo vamos a considerar como un aminoácido ácido. Otra forma de distinguir un aminoácido ácido de un aminoácido básico. Los aminoácidos ácidos tienen en su cadena lateral un grupo de ácido carboxílico. También es otra forma de identificarlos. Y los aminoácidos básicos tienen en su cadena lateral un grupo derivado de amina. Puede ser una amina como tal, puede ser un grupo imino, puede ser un derivado de amina. También es otra forma de identificarlos. Pero ¿dónde tiene que estar ese grupo? Tiene que estar en la cadena lateral. No es este
ni es este. Tiene que estar acá. ¿Ok? Profe, ¿y a qué se refiere cuando son mal básicos o mal ácidos? ¿Cómo? Cuando de repente el profe decía, ¿no? Que, no sé, algún ácido decía, ya, este es ácido pero es un mal ácido. Ya. Es más básico que ácido. Tiene que ver con un tema de... bueno, tiene que ver con dos temas. Tiene que ver primero con que es un ácido débil o una base débil. Primero. Y segundo, tiene que ver con el otro tema que tengo que ver, que es el tema del pK. Por el tema del pK. ¿Por qué? Mientras más cercano sea el pK a el 7, es un mal ácido. Mientras más cercano está del 0, es un buen ácido. Y si estamos hablando de la base, mientras más cercano al 7 es la base, es una mala base. Mientras más cercana al 14, es una buena base. A eso se refiere con un buen o un mal ácido. Pero es un tema que en realidad, pasemos. En realidad para la prueba no va a tener mucha importancia. Nosotros tenemos que aprendernos en memoria los 20 aminoácidos. A ver, La cadena lateral. idealmente sí. Idealmente sí. Si usted me pregunta, idealmente deberían saberse los 20 aminoácidos. Es más, si ustedes hubiesen estado en mi curso, como lo tuvieron el año pasado, los del año pasado se aprendieron los 20 aminoácidos, la nomenclatura de 3 letras y la nomenclatura de 1 letra. Y lo pregunté. Pero les di tiempo. Ustedes no tienen el tiempo para aprenderse todo eso ahora. Así que... pero idealmente sí. Deberían saberse los 20 aminoácidos. O por lo menos identificar. Sí. ¿Los que ya no hacen clases? ¿Ah? ¿Ya no hacen clases solamente taller? Solo, sí. O sea, de hecho yo hago clases en diurno porque vespertino no tengo clases. De hecho yo después de aquí tengo que rajar. Por eso Sí, pues sí me... sí, por eso lamentablemente yo no puedo tomar el ramo. Ya, para seguir. Lamentable. Ya. Apolar. Aminoácidos apolares. Pero tengo el celo. ¿Qué es lo que tengo que encontrar en los aminoácidos apolares? Solo carbono E, hidrógeno. Y la división de los aminoácidos apolares es alifático y aromático. Alifático y aromático. Aquí ustedes pueden aprenderse esto de dos formas. Los alifáticos son aquellos que son apolares de cadena abierta. Los aromáticos son aquellos que tienen un grupo benceno o un grupo fenilo, independiente de cómo ustedes lo quieran ver. Segunda forma, por negativo. Los aromáticos son aquellos que tienen grupo benceno. Los alifáticos no lo tienen. Listo. Es otra forma de poder identificar. Por ejemplo, este que tengo acá, que yo dibujé acá. ¿Cuál sería la clasificación de ese aminoácido? Sería primero un aminoácido apolar. ¿Por qué? Porque tiene solo carbono E y hidrógeno. Y además sería un aminoácido apolar alifático porque tiene cadena abierta. O la otra alternativa. ¿Tiene benceno? Es alifático. Es la otra alternativa. Ya, de esta clasificación polar y apolar hay dos excepciones. Primera excepción.